presencia y además también por la paciencia en esperar los minutos que tenemos de retraso, que deberíamos haber iniciado hace un tiempito atrás. Les agradezco en todo caso que hayan sabido esperar y ser pacientes. Quien les habla va a actuar como moderador de este panel. Soy Juan Antonio Fernández, presidente de la Comisión Nacional Cubana de la UNESCO. Teníamos un panel con 3 colegas, nos acompaña hasta ahora Soledad. Podría ser que en el transcurso de la presentación se incorpora alguno de los otros panelistas. Me refiero a Miguel Barnet, presidente de la UNIA, y también al compañero Raúl Robles. Aquí me acompaña la querida Soledad Cruz. Yo voy a hacer una breve presentación. Periodista, ensayista, escritora, reportera y comentarista tanto de la radio como de la televisión, con un amplio abanico de obras y artículos publicados. Me gustaría recordar desde Fábulas por el Amor, de la editora Abril, del año 88, Adioses y Bienvenidas, Erótica del Adiós, Eternamente Tuya, más recientemente Polémica de las Estaciones, de la editorial Unión de La Habana. Soledad fue la delegada permanente de Cuba ante la UNESCO en un periodo relativamente largo e intenso y complejo además para la propia organización. Me refiero a los años 1994 hasta el 2001. Justamente en ese periodo, Soledad me rectificará después, tuvo que trabajar con 2 directores generales. Federico Mayor fue director general de la UNESCO del año 87 al 99, y después el señor Koichiro Matsura de Japón, que fue el director general también por una década, de 1999 al 2009. De manera que Soledad está en estos 2 periodos. Lo marco porque para los organismos internacionales, a la UNESCO en particular, la presencia, la figura del director general siempre marca una dinámica propia de la organización. Nuestro panel, que titula Experiencias de representación, bueno, nos va a hablar de eso. Vamos a escuchar a Soledad en lo que nos tenga que contar sobre la UNESCO, sobre sus experiencias allá como embajadora de Cuba, sobre sus experiencias en el ámbito multilateral y de la diplomacia cubana, partiendo de la propia UNESCO y su estancia en París, que ya dije que fue de un periodo de 7 años. 7 años y medio, me refiero. Bueno, Soledad. Bueno, muchas gracias, Juan Antonio, muchas gracias a ustedes por la presencia. En realidad yo nunca pensé, ni soñé, ni aspiré ser embajadora de Cuba, porque tengo una profesión que me satisface mucho, que es la de periodista. Pero bueno, un buen día, con esas cosas maravillosas que pasan en este país, se decidió designarme como embajadora en medio de una gran polémica, como es también mi periodismo y como son todas mis cosas. Pero de alguna manera yo tenía un vínculo con la UNESCO porque siempre me interesaron mucho sus revistas, las publicaciones de la Comisión Cubana, aquel trabajo tremendo que había hecho Vicentina, de manera que tenía información sobre el tema. Y claro, la UNESCO es el gran templo de los saberes humanos, la educación, la ciencia, la cultura, la comunicación, de manera que no me era un tema ajeno de ninguna manera, pero era una responsabilidad muy seria para mí, que era una neófita en esos asuntos, aunque como periodista uno está obligado a estar al tanto de todo, saber un poco de todo, y no puedo decir que no sabía lo que me iba a enfrentar, al contrario, sabía muy bien lo que me iba a enfrentar, y por tanto pues tuve todos los miedos y temores al respecto. Pero creo que tuve varias cosas importantes. Primero, una muy buena preparación del MINTER, tengo que decirlo, del Departamento de Multilaterales en particular, de los compañeros de la Comisión Cubana de la UNESCO, y llegando me tocaron responsabilidades muy rápidamente en unas circunstancias realmente adversas para Cuba. Estábamos en el año 94, pleno periodo especial, habíamos perdido los aliados del este, de toda la Europa del este. Había en muchos un sentimiento de la el pronto final de Cuba y la revolución cubana, y esas circunstancias pues me complicaban mucho más las cosas, pero de alguna manera también me las facilitaron, porque entre las primeras cosas de las cuales me sentí muy satisfecha es que la política de Cuba, la política exterior de Cuba, todo el trabajo de solidaridad
de Cuba con el mundo, uno lo podía palpar reciprocado por muchos diplomáticos, incluso algunos que no tenían nuestra ideología, que sus gobiernos quizás le daban instrucciones contrarias, y también la gratitud de muchos asiáticos, africanos, mucha gente del tercer mundo que eran diplomáticos en ese momento, pero habían estudiado en Cuba unos, tenían un familiar que había sido atendido por un médico cubano y siempre estaban al lado de nuestra delegación y siempre estaban dispuestos a colaborar. Y también muchos franceses dispuestos a colaborar. Recuerdo que yo llegué, entre otros grandes pecados, sin hablar francés, e inmediatamente alguien del movimiento de solidaridad se brindó para gratuitamente ser la traductora de la delegación hasta el momento que pudimos tener uno profesional en puridad de término. Me tocó además llegar y ser inmediatamente vicepresidenta del GRULAC, que es el Grupo Latinoamericano y del Caribe, y me tocó también otra gran suerte, que fue Federico Mayor Zaragoza, realmente un personaje extraordinario, una persona muy inteligente, muy capaz, con mucha sensibilidad y sin duda una persona con muchas simpatías por Cuba y por los resultados de Cuba, porque Cuba se defendía por sí sola con sus resultados. Es decir, a pesar del periodo especial, a pesar de todos aquellos problemas, los fundamentales programas de la UNESCO, Cuba los cumplía, entre otros países, con mayores posibilidades, no lo hacían. Si todo lo relativo a ciencia, educación, cultura, comunicación, el gobierno cubano tenía resultados que exhibir en ese terreno, de manera que eso era una gran ayuda para el trabajo diplomático en general. Esa era la base, ¿no? Y es una cosa que siempre me ha gustado insistir. La política interna de Cuba tiene mucho que ver con los resultados, sin duda, de la política exterior de Cuba y con los afianzamientos de la política exterior de Cuba y el respeto entre los demás diplomáticos, sobre todo en un medio multilateral que para mí, perdónenme los otros, es la verdadera diplomacia, porque cuando uno está en una organización internacional como la ONU, la UNESCO, Ginebra, pues ahí está el mundo entero, están todos los países reunidos, están todas las culturas, y hay una posibilidad de intercambio mucho más intenso y rico diplomáticamente. Y ese es un factor también que fue muy interesante para mí, porque como persona interesada en todos los aspectos de la cultura y el arte, pues fue la posibilidad de acceso también a ese mundo en vivo y en directo, no ya por los libros, por los documentales, sino en ese intercambio que se produce en un lugar como la UNESCO. La experiencia con Federico Mayor fue realmente muy interesante. En esos años Federico venía prácticamente todos los años a Cuba. Eran momentos muy difíciles, como ya dije. Yo creo que la UNESCO fue importante en la colaboración, particularmente importante de esos años tan difíciles para el país. Y siempre los programas de la UNESCO, que no solo, había un embajador francés muy interesante que decía: la UNESCO es tan inútil como Mozart. Y yo siempre digo, no solo la UNESCO asume los problemas espirituales en el plano de estos temas que trata, sino que también de manera concreta brinda ayuda a los países, a programas, y Federico fue muy importante en esa ayuda. Fue muy importante también en mantener la Oficina Regional de Cultura, es la única que existe en el mundo de la UNESCO, que está aquí en La Habana, y en contribuir a que esa oficina se pudiese mantener en definitiva a toda costa. Y en realidad con él el trabajo fluyó muy bien a partir de sus simpatías por Cuba, a partir del reconocimiento del esfuerzo que hacía el gobierno cubano por mantener esos asuntos especiales como la educación, la salud, a pesar de toda aquella crisis enorme que se vivía en el país. Pero después el trabajo con Matsuura, el japonés, para sorpresa de muchos, también continuó de alguna manera ese estilo. Yo, entre mi experiencia con Matsuura está justamente que había una presión grande para quitar la Oficina de Cultura de La Habana, y había otros países del área que la estaban solicitando. Todo esto a tenor de la misma situación que tenía el país en definitiva. Y yo fui a hablar personalmente con él, y fue muy gratificante saber igual que una persona de otra cultura
de otra ideología completamente diferente, tenía tal respeto por lo que había logrado Cuba en la UNESCO, en el país, a diferencia de otros, que me dijo que le iba a dar la batalla porque esa oficina no se fuera de aquí. Y efectivamente, esa oficina, a pesar de que había mucha presión, no se fue gracias a Maxura. Maxura era una persona, por supuesto, con otra característica. Federico Mayor era un español muy chispeante, muy agradable, muy inteligente, pero Maxura igualmente mantuvo esa línea sobre la misma base de respeto de lo que Cuba había realizado y de lo que Cuba estaba haciendo realmente a pesar de las circunstancias tan adversas que tenía. Claro que no era un paseo entre rosas, había conflicto porque había contradicciones, todo el mundo sabe de la manera que se miran las cosas de Cuba, hay algunos aspectos, derechos humanos, todo eso que injustamente, pienso yo además, siempre se cuestionan, cuando en realidad los fundamentales derechos humanos Cuba los ha resuelto ejemplarmente para sus circunstancias concretas siempre. Y en el plano personal, primero fue un gran honor y a la larga un gran orgullo, una especie de confirmación de que el país, la revolución, las cosas a las que yo había dedicado mi vida hasta ese momento, que tenía 42 años, pues estábamos en lo cierto, porque ahí había una muestra de cómo se respetaba Cuba, de cómo se reconocía Cuba, con sus defectos y con sus virtudes. Y como experiencia personal, fue un completamiento importantísimo para definir incluso muchas filosofías de vida, pero sobre todo para eso, para estar orgullosa de ser cubana y estar orgullosa de la política cubana exterior y de la profesionalidad de esa política, donde hay mucho siempre de valores fundamentales como la solidaridad, la defensa de los valores más esenciales de la justicia, del equilibrio, que en la UNESCO además tienen particular importancia, porque la UNESCO es una muestra también de cómo podríamos vivir en paz los diferentes, de cómo podríamos entendernos por muy diferente que seamos, sobre todo porque realmente los directores generales, incluso la actual directora general, por la información que tengo, mantiene ese mismo apoyo. Es una manera de decirle al mundo, podemos, siendo diferentes, entendernos, podemos colaborar, podemos participar en cosas realmente beneficiosas para todos los terrícolas. Y eso es una de las cosas que a mí me gusta del trabajo de la UNESCO, que ha tenido muchos problemas a partir de los financiamientos, a partir de las presiones que Estados Unidos ejerce. Cuando llegué, por ejemplo, Estados Unidos no era miembro en ese momento, se había retirado a partir de un gran movimiento que hubo en la UNESCO sobre la libertad de la comunicación, y Estados Unidos no soportó la aprobación de aquellos principios del entonces director general y se fue. Y claro, Estados Unidos es un contribuyente importante para todas las cosas en cualquier organización de este tipo. Después Estados Unidos volvió, pero ahora se volvieron a ir, me han dicho, dejaron de pagar, ¿no? Una cosa vergonzosa entre las tantas. Pero en un gran resumen, pues esa sería mi experiencia personal y social y política de esta organización, que siempre defenderé por estos principios que enarbola, sobre todo porque tiene un programa que a mí me parece que incluso deberíamos usar más, hasta en Cuba también, que es el programa de la cultura de paz, indispensable realmente para tratar de hacer entender desde pequeño a las personas que debemos vivir, aún siendo diferentes, de manera pacífica. Y para mí fue muy gratificante, muy estimulante realmente la experiencia con el MINRE, con la política exterior cubana y con la UNESCO. Y yo creo que fue como algo que me completó en la madurez ya intelectual de mi vida. Muy bien, bueno, un poco, la idea mía era, bueno, acabamos de escuchar a Soledad, pero también estamos abiertos a, si quieren hacer preguntas, hacer comentarios, que nos permitan seguir hablando del tema. Yo quiero agregar algunas cosas sobre lo que dijo Soledad, que comparto de principio a fin, que además me satisface mucho habérselo escuchado de manera presencial. Quería agregar unas cosas que ella dijo muy bonitas, ¿no? Soledad hablaba de la UNESCO como templo de saberes. Es verdad. La UNESCO en el sistema internacional opera como una suerte de
de conciencia crítica del sistema multilateral, del sistema de las Naciones Unidas, como una organización que promueve justo lo que decía Soledad, el respeto en la diversidad, la promoción de una cultura de paz y de un entendimiento, algo tan importante, una organización que nos recuerda cada día que la humanidad es en definitiva una sola familia con un destino común y que tenemos que convivir de manera civilizada, respetuosa entre nosotros. Yo evito con toda intención hablar de tolerancia porque no me gusta mucho, porque significa que te mastico pero no te trago, ¿no? Sí. Pero aquí es algo distinto, ¿no? De saber, de entendernos, de respetarnos como parte de una sola familia, de una sola raza, de humanidad, en definitiva. La UNESCO, por esta suerte de cosas que explicaba también Soledad, conciencia crítica del sistema multilateral, se ha atrevido a hacer muchas cosas y por las cosas que ha hecho ha tenido que pagar. Soledad nos ha explicado, y rápido, cómo por aquel esfuerzo por buscar un nuevo orden mundial de la información, intentado cambiar las cosas, siempre se nos ha mirado y se nos ha escrito y se nos ha retratado del norte hacia el sur. La UNESCO intentó un poco, el empuje de los países no alineados, de buscar una mirada al revés, algo de lo que está haciendo parecido a lo que está haciendo Telesur arriba, una mirada desde el sur, de que nosotros nos viéramos nosotros mismos y proyectáramos nuestra imagen. Por intentar hacer aquello, bueno, Estados Unidos decidió abandonar la organización y tras ello el Reino Unido y Singapur también. Regresó unos años después, ya que no estabas allá, estaba Hernández Park, que lamento no haya podido estar acá, nunca había sido convocado, tenía otros compromisos. Bueno, Estados Unidos regresó, Soledad preguntaba rápido, bueno, escuché también que ahora se volvieron ahí. Bueno, no se fueron porque aprendieron aquella lección, se quedaron pero dejaron de pagar. ¿Y por qué? Porque la UNESCO, en uno de esos atrevimientos, nuevamente colocándose del lado de la historia, del lado de la justicia, decidió admitir a Palestina como Estado miembro, es el único organismo internacional que lo ha hecho. Pone por hacerlo, ¡pum! Estados Unidos dejó de contribuir. También tiene razón cuando dice, bueno, la contribución de ellos ha sido importante en todos los organismos internacionales. Téngase en cuenta que en la UNESCO el presupuesto, el 33% lo aporta Estados Unidos. Dejar de pagar, muchos programas se afectan de manera injusta. Soledad, yo te quería hacer una pregunta y de paso animar y también convoco a los presentes a que comenten, pregunten lo que deseen. Fue muy difícil esta cosa, yo no lo creo, pero hago la pregunta, de escritora, periodista, caer como embajadora, en el resto de los colegas que te encontraste, son embajadores de carrera o también artistas y periodistas, porque la UNESCO también como una suerte de meca, ¿no? Sí. Una cosa así, si nos pudieras comentar un Claro. poco. No, mira, claro, cada organismo tiene sus principios contra la intrusión profesional. Yo oigo cada rato los locutores haciendo protestas en la mía porque dice que hay muchos que hacen la locución y no son locutores, son animadores. Claro que eso se miró como un poco de suspicacia, el que yo fuera nombrada, pero no puedo decir que fui mal recibida por los colegas del MINRE y de la comisión, ni nada de eso. Había un riesgo cierto, ¿no? Porque yo no era una profesional de las relaciones exteriores, pero en realidad la tradición cubana en la UNESCO fue siempre de nombrar intelectuales, grandes intelectuales, como, bueno, el director de cine que estuvo 10 años de GAI, Alfredo Guevara. Antes estuvieron también figuras trascendentales realmente de la cultura cubana. Después estuvo Hermes, que era un catedrático importante, rector de la universidad. Es decir, que había cierta tradición de no nombrar en el cargo profesionales de las relaciones diplomáticas, realmente, profesionales del MINRE. Pero no se había nombrado nunca una periodista, que es una especie de profesión que también es mirada a veces con suspicacia, que
les cuesta trabajo a muchas personas pensar que en esa profesión se pueden adquirir determinados valores en el plano intelectual, porque siempre hay una mirada un poco superficial sobre el trabajo periodístico, la rapidez, todo eso. Para mí no era difícil en el sentido, y no crean en modestia, de que yo realmente tenía un conocimiento cultural y de las cosas que hacía la UNESCO, cómo funcionaba. Yo era una lectora apasionada del Correo de la UNESCO, con una revista magnífica que por problemas de presupuesto desapareció. De manera que yo tenía una cierta preparación, claro, siempre es un poco violento después todo el fenómeno de las relaciones, pero me fue muy fácil en el sentido, primero de que me prepararon en las cosas fundamentales, después me tuve que aprender todos aquellos grandes documentos y principios de la UNESCO y del Consejo Ejecutivo, porque claro, en todos esos organismos hay mucha burocracia justificada. Fue un trabajo verdaderamente laborioso, pero sobre todo esto de las simpatías por Cuba, de los restantes embajadores. Fui muy bien acogida por los restantes embajadores de América Latina y del Caribe, por los europeos incluso. Yo, claro, el estilo del hombre, decía Andrés Bello, yo fui lo que soy, como soy, en ese trabajo. Y realmente me resultó grato, y también tuve un gran apoyo de multilaterales, de todo, de la política propiamente de Cuba, de esa claridad para en cada momento y de acuerdo a las circunstancias saber qué vamos a hacer, que además lo sabemos por principio también. De manera que no me fue particularmente difícil en ese sentido. En el otro es el aprendizaje de cosas, pero también en la UNESCO la diplomacia no es como en otros lugares. Es decir, es mucho más flexible, las normas, las reglas, es un poquito más informal porque es más cultural. Realmente en el sentido más amplio de la cultura, no solo del arte, sino de esa segunda naturaleza del hombre. Y eso también facilitó las cosas porque ahí también había otros escritores, periodistas, embajadores. Incluso entre las cosas gratificantes que recuerdo fue un viaje fabuloso a Pakistán, que la presidenta nos invitó a los embajadores ante la UNESCO, que éramos intelectuales. Y fue un viaje estupendo, una reunión justamente de intelectuales y escritores. Después hicimos otro viaje, también un consejo ejecutivo estupendo a nada más y nada menos que a Samarcanda y Bujará, que son ciudades de la época de Alejandro Magno, que tan viejas. Es decir, que fueron muchas cosas realmente gratificantes que exigían, por supuesto, trabajo, estudio de mi parte, conocimiento en los planos estos más estrictos de las reglas ya propiamente de la UNESCO. Pero en general fue muy gratificante realmente. Sí, por favor. Acércate para poderte escuchar. Yo deseo saludar a Soledad, soy Francisco Rivero, residente en Francia, en París, y tengo que declarar hola. Tengo que dar testimonio de la gente que está fuera de esta gran institución. Y yo quiero remarcar una cosa importante. En los años en que Soledad, yo estoy residiendo en Francia desde la época final de Alfredo Guevara. Y ¿cómo se llama? Después llegó Raúl Roa, sí. Después Raúl fue embajador. Y tengo que remarcar la visita de Fidel que hizo a la UNESCO. Eso fue una bomba de bien, porque eran momentos realmente difíciles. Fidel fue recibido como algo extraordinario. Todavía personas que son funcionarios recuerdan la visita de Fidel. Y a pesar que en ese momento la prensa francesa y sobre todo la parisina era bastante hostil por los eventos que estaban pasando en La Habana, yo creo que el espacio que abrió Soledad en su trabajo también abrió hacia el exterior, hacia el ciudadano, tanto francés como latinoamericano. Y eso también en cierta medida alimentó lo que otros después vinieron a hacer. Hasta el día de hoy, cada uno ha marcado. Pardo, un martiano ferviente, también hizo mucho. La doctora Yolanda Wood
hizo un trabajo remarcable también. Entonces pienso que los intelectuales, los creadores, yo prefiero decir, siempre en esa institución creo que deben de ser bienvenidos. Bienvenidos, incluso los futuros deben de ser de esta misma estilo. Yo ahora tengo que irme porque hay otro compañero, Pedro Pérez Ruiz, que va a presentar un libro. Es una lástima que haya empezado tan tarde, pero quería dejar este testimonio. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Saludos, nos vemos. Bueno, en realidad yo no me había referido a la visita de Fidel porque estaba esperando que Roa llegara porque la compartimos. Ese es uno de mis grandes privilegios de esa etapa, realmente. Es uno de mis grandes privilegios porque, por supuesto, todos los embajadores de Cuba ante la UNESCO quisieron lograr eso. Y yo creo que lo logramos en buena medida por Federico. Si Federico tuvo el atrevimiento, la osadía que no tuvo el gobierno francés, ni siquiera Mitterrand, que era amigo de Fidel, ni siquiera la esposa de Mitterrand, que era tan amiga nuestra, y realmente Federico decidió, yo de alguna manera comuniqué que Fidel iba a la cumbre de Copenhague, que estaba muy cerca, que era el momento, esa es mi participación en el asunto. Esto sin encomendarme a nadie, sin encomendarme a nadie. Yo le hablé con él y le dije, ay, usted sabe que el comandante viene a Copenhague y está tan cerca de París, aquí mismo en Europa. Por supuesto, el Roa antes, todo el mundo había hecho muchas gestiones para eso. De Federico fue un atrevimiento porque estábamos en toda aquella crisis y sin el apoyo del este y todo eso. Él no tuvo en cuenta nada de eso. Él con una valentía, yo lo considero así, política tremenda. Él decidió invitar a Fidel a la UNESCO y aquello fue sin chauvinismo ni extremismo de ningún tipo, reconocido por todos los historiadores de la UNESCO. Aquel fue el suceso más tremendo que pasó en la UNESCO, de público, de personas desbordadas. Había unos cuantos malos cubanos o cubanos que no compartían nuestra idea fuera, tratando de echar a perder aquel momento maravilloso. Es cierto eso, pero la cantidad de latinoamericanos, de franceses que llenaron ese día la UNESCO fue tan impresionante. Bueno, es que Fidel no podía avanzar hacia la sala del Consejo Ejecutivo. Y yo recuerdo los señores de la seguridad francesa que llegó un momento que tuvieron que usar un poco de fuerza porque no había manera de que se pudiera avanzar de la cantidad de personas que querían saludarlo, que querían de alguna manera tocarlo, y fue realmente emocionante. Es decir, en la UNESCO se reciben a todos los presidentes, van grandes personalidades de la cultura y son acogidos siempre, por supuesto, con mucho interés y mucho valor, pero aquel fue un fenómeno masivo, verdaderamente masivo. En la sala no tuvieron que poner videoclip por todos los alrededores de la cantidad de personas que quedaron fuera, que no podían entrar a la sala ni pudieron entrar a la UNESCO, y fue realmente impresionante para ellos. Federico no se lo esperaba. Yo recuerdo a Federico al borde de la histeria, tratando de ver cómo lograba llegar hasta el Consejo Ejecutivo con Fidel. Fue realmente una cosa de esas que reafirman que a pesar de errores, defectos, lo que se quiera señalar, todos estos años realmente han sido de victoria para Cuba y de respeto, y que la mayoría de la gente en el mundo respeta a Fidel y respeta lo que ha hecho Cuba. Pero no quería, eso fue lo más importante realmente, pero quería ver si llegaba Roa para que también hiciera el comentario, porque lo compartimos. Roa en ese momento era el embajador de Cuba ante Francia. Me ayudó muchísimo en mi trabajo en la UNESCO porque él había estado antes en la UNESCO. Roa es un profesional de gran valía en las relaciones diplomáticas de Cuba, con una historia tremenda, no solo por ser hijo del canciller, lo cual también es un mérito tremendo, sino por su cualidad y su conocimiento y su encanto, porque Roa también tiene mucho encanto como embajador. Y ese fue así, pero no quería referirme a eso por si Roa llegaba, ¿no? Ahorita aquí estaban hablando del libro de Chávez, la biografía de Chávez. Yo justamente conocí a Chávez en la UNESCO, en una visita que hizo a la conferencia general, y fue también otro suceso notable.
sobre todo porque Chávez siempre hacía lo absolutamente inesperado, como ponerse a cantar en medio de aquella conferencia general de la UNESCO. Pero contrariamente a lo que pueden pensar algunas personas, que no le parece de buen tono algo así en un presidente, lo cual yo no comparto, por supuesto, porque Chávez justamente se ganaba a todo el mundo por esas cosas, pues él llegó, se puso a cantar y fue muy bien acogido. Después, a partir de justamente una actividad de la UNESCO, fuimos a poner flores a los mártires y próceres latinoamericanos, a un parque que hay en París, que tiene todo, y tiene a José Martí también, y entonces empezó a conversar. Tú eres la embajadora del viejo. ¿Cómo la embajadora del viejo? Sí, claro, el viejo de Fidel. Entonces empezó a hacerme historias y anécdotas de sus relaciones con Fidel, que indudablemente fueron extraordinarias, especiales. Estoy segura que Fidel encontró en él, sin duda alguna, un hijo, realmente, un hijo. Y él lo manifestaba así, como un hijo. Habla de su papá con total desenfado, haciendo anécdotas que cualquiera puede decir, eso no se puede publicar, no se puede decir, no. Él lo decía así abiertamente. Así que todas esas cosas fantásticas, maravillosas, ha tenido la UNESCO en mi vida, en mi periodo de diplomática cubana. Soledad, qué bueno que el colega que habló nos provocó en este punto que teníamos un poco guardado. Él es un artista cubano que vive hace muchos años en París, porque siempre ha tenido un vínculo con las embajadas nuestras, con mucha colaboración, porque ese es otro aspecto también interesante de la diplomacia cubana. La mayoría de los cubanos que viven en el exterior, aun cuando en aquellos tiempos las leyes no eran tan favorables como ahora, hay que decirlo con toda honestidad, pero la mayoría de los cubanos siempre han buscado un vínculo con Cuba, han querido mantenerse al lado de su país, tener una relación con su país. Entonces muchos de los cubanos que residían allá siempre estuvieron cercanos, según sus posibilidades contribuían a las actividades. Él mismo, que era artista, hizo exposiciones gratuitamente muchas veces en la embajada nuestra bilateral, las hizo en salones de la UNESCO a solicitud de la delegación nuestra. Así que esa es otra parte también de la diplomacia cubana importante, que a pesar de todas las cosas que en ese terreno han sucedido, no gratuitamente como piensan algunos, porque siempre hay que pensar que un país completamente acosado, pues eso genera muchos sentimientos, sobre todo el de una autodefensa a ultranza, eso hay que comprenderlo. Pero ya en aquel tiempo se habían realizado los primeros encuentros de la migración, y entonces, bueno, estaba un poquito más extendido. Y los cubanos que viven no solo en París, en Francia, escribían, se preocupaban, estaban al tanto, y ese es otro aspecto que también hay que señalar en el sentido de la diplomacia cubana, que hay algunos cubanos contrarios completamente, por supuesto, sobre todo porque a veces para vivir en el exterior hay que hacer esas cosas, hay que ser pagado para decir cosas contra Cuba y pertenecer a ciertas organizaciones. Pero la mayoría de los cubanos que vivían en Francia, yo tenía el listado completo porque a mi vez yo los invitaba religiosamente a todas las actividades nuestras. Los que vivían fuera le mandaba, cuando aquello todavía no tenemos la tecnología de punta, le mandaba a todo el mundo carta, después cuando llegaron los correos electrónicos a todo el mundo. Y ese es otro aspecto también interesante de eso. Me alegro que él lo haya recordado. Yo también me dio mucha alegría que trajera el punto. Yo pensaba abordarlo en algún momento, porque es verdad, había dicho al principio que te tocó un periodo difícil, no lo contextualiza en lo nacional y en lo internacional, ciertamente todo el derrumbe de aquel mundo que alguna vez conocimos, y en lo interno la parte más difícil del llamado periodo especial, los años 93, 94, donde casi tocamos fondo, y donde de verdad también mantuvimos un núcleo solidario, importante de nuestros amigos, como tú lo decías, pero también había algunos que ya nos veían hasta con lástima y con pena, se acercaban hasta el peso, pensando que teníamos los días contados, si se cumplía aquella teoría del dominó, o lo que inventó, o el final de la historia, y todas estas historietas, ¿no?, que al final dieron al traste. Yo también quería insistir en algo que tú has dicho desde el principio en cada una de estas intervenciones, y que invito de verdad a reflexionar. Difícilmente
se encuentre en el sistema internacional, las Naciones Unidas, las agencias, los fondos, una organización como la UNESCO, que refleje con tanta claridad los propios principios y valores de la Revolución Cubana. En definitiva, la UNESCO es que busca educación para todos. Está en las bases mismas de nuestra revolución. La cultura al alcance de la revolución. La cultura tenemos de antes, pero la revolución es la que ha acercado a la gente todas las enormes posibilidades de expresión. La ciencia es al servicio del desarrollo también. La idea general de ser un país de hombres, de ciencia y todo lo que hemos avanzado, igual en la parte comunicacional. De manera que yo siempre cuando visualizo a la UNESCO no solo me identifico por todos esos valores universales que representan, sino también con que encarnan de alguna manera las cosas en las que creemos, por lo que hemos luchado. ¿Alguien quisiera hacer algún comentario, hacer alguna otra pregunta a Soledad, por favor? ¿Algo más que le quisiera agregar? Yo estaría hablando mucho tiempo. A mí me da pena. Pero tú tienes una experiencia muy importante desde multilaterales que valdría la pena, yo creo, que hicieras también algún comentario sobre eso, porque al llevar todo lo multilateral, todas las agencias, pues quizás por eso tienes tanta pasión por lo UNESCO, porque tú sí conoces cómo se mueve ese sistema, cómo funciona. Y en realidad yo creo que la UNESCO marca una diferencia, sin duda alguna, sin duda alguna. Bueno, ¿alguien más desea decir algo? Si no fuese el caso, yo sí cumplo como el moderador y estoy de verdad muy agradecido. No había tenido, pues debo decirlo, y con esto no quiero hablar de edad, ¿no? Pero yo estaba esperando una joven realmente, esto ya ha pasado. Y de Soledad conocía por su experiencia, pero nunca había tenido la oportunidad así de compartir un espacio con ella, ahora tan cercano, de escucharla con esa frescura, con esa claridad y de verdad con ese conocimiento continuado y ese apego también a los mismos valores y principios que compartimos. Yo estoy muy complacido, Soledad. Muchas gracias. De haber estado aquí, de haberte escuchado, comparto todo lo que haces. Y yo también, de tenerte aquí al lado, porque él es un diplomático que marca también sus huellas en la diplomacia cubana, en todo el aspecto multilateral, con una gran experiencia, y ahora presidente de la Comisión Cubana de la UNESCO. Muchas gracias a ti también.